regresa al pasado y redescubre los juguetes que alegraron a los niños españoles en los años 70. Estos clásicos moldearon el juego y la imaginación de toda una generación. Revivamos la magia juntos. Los Madelman lo pueden todo. No era solo un eslogan, era una verdad infantil en la España de los 70. Estas pequeñas figuras de acción, con un gran nivel de detalle, eran el juguete definitivo para niños aventureros e imaginativos. Creadas por la empresa española Exin y lanzadas en 1968, las figuras Madelman se convirtieron en una sensación nacional durante los 70. Cada una venía completamente equipada, ya fuera como buceador, astronauta, comando o explorador de la jungla. Los accesorios eran asombrosos en detalle para la época, rivalizando incluso con las figuras estadounidenses de G.I. Joe en realismo. Importaban porque no eran solo juguetes, sino herramientas para contar historias. Los niños creaban misiones de rescate épicas, viajes intergalácticos o escenas de guerra en el suelo del salón. Con la llegada de los 80, Exin tuvo dificultades para competir con grandes marcas internacionales como Hasbro y Mattel. Las ventas disminuyeron y la producción finalmente cesó. Aún así, Madelman sigue vivo en los círculos de coleccionistas y las ferias de juguetes retro. Para muchos, no son solo figuras. Son vívidos recordatorios de infancias repletas de acción, imaginación y juegos sin límites. En los años 70, todos los hogares españoles parecían tener un telesketch, la mágica pantalla de marco rojo con 2 botones blancos que convertía a cualquiera en un artista instantáneo con solo girar la muñeca. Importado y renombrado del estadounidense Etch-a-Sketch, el telesketch se popularizó enormemente en España a principios de los 70. El concepto era engañosamente simple. Un botón movía el lápiz en horizontal y el otro en vertical. Con práctica, los niños podían dibujar cuadrados, escaleras o incluso intentar lo imposible, curvas. Importaba porque combinaba arte y juego mecánico como pocos juguetes lo habían hecho antes. No era llamativo ni ruidoso, pero era infinitamente fascinante. La capacidad de dibujar y borrar al instante daba a los niños la libertad de experimentar sin miedo a meter la pata. A medida que las herramientas de arte digital y las tabletas entraron en escena en décadas posteriores, el telesketch desapareció poco a poco de las estanterías de juguetes. Aún así, para muchos, el placer táctil de girar perillas y sacudir la pantalla para limpiarla sigue siendo un recuerdo preciado, magia simple y creativa en un marco de plástico rojo. ¿Construir una fortaleza medieval desde cero? Para los niños españoles de los años 70, pocos juguetes igualaban la emoción de Exin Castillos. Estos sets de construcción despertaban la imaginación y convertían la historia en una aventura personal y práctica. Desarrollada por la juguetera española Exin en 1968, la línea se popularizó enormemente durante los años 70. Utilizando bloques de plástico entrelazados, los niños podían construir imponentes castillos con torretas, almenas, escaleras ocultas y puentes levadizos funcionales. Algunos sets incluso incluían caballeros y accesorios, lo que permitía desarrollar batallas medievales a gran escala o banquetes reales. Exin Castillos era importante porque combinaba el juego creativo con el rico patrimonio cultural español. Fomentaba el pensamiento arquitectónico, la paciencia y el orgullo por construir algo épico desde cero. A los padres les encantaba su valor educativo y los niños disfrutaban de la infinita personalización. A mediados de los 80, el auge de los videojuegos y los juguetes de plástico más económicos provocó un declive en su popularidad. Aún así, los sets vintage de Exin Castillos siguen siendo muy coleccionables hoy en día, una reliquia preciada de una infancia llena de dragones, mazmorras e imaginación. Pero antes de continuar, veamos a un ícono de la moda que dominó los pasillos de juguetes españoles. No era solo una muñeca, era un estilo de vida. Nancy, creada por la juguetera española famosa, se convirtió en la reina de la moda de las jugueterías españolas en la década de 1970 y en un icono de la infancia. Lanzada en 1968, Nancy saltó al estrellato a principios de los 70, más alta que Barbie y con un estilo europeo más cercano, rápidamente se convirtió en una de las favoritas de las niñas españolas. Con su expresión suave, pestañas largas y enraizadas, conjuntos a la moda y accesorios realistas, desde mochilas escolares hasta patines, Nancy reflejaba el mundo real en miniatura. Importaba porque era moderna sin ser exagerada. Nancy representaba a una joven y elegante chica de al lado, alguien en quien las niñas podían identificarse. Era una figura ambiciosa, pero siempre accesible. A medida que las muñecas internacionales como Barbie inundaban el mercado, Nancy se enfrentó a una dura competencia. Sin embargo, evolucionó, adaptándose a los tiempos sin perder su encanto. Aunque ya no domine los pasillos de juguetes,
días, Nancy sigue siendo un ícono nostálgico, aún amado por generaciones y exhibido con orgullo por los coleccionistas de hoy. Antes de los videojuegos de PlayStation y FIFA, los niños españoles tenían futbolín, el adorado juego de fútbol de mesa que transformaba cualquier salón en un Santiago Bernabéu en miniatura. Compacto, ruidoso y rebosante de energía, el futbolín de mesa estaba por todas partes durante la década de 1970, en fiestas de cumpleaños, salas de recreo escolares e incluso bares de barrio. Contaba con barras de metal giratorias, jugadores de plástico de colores brillantes y partidos trepidantes donde los reflejos y las bromas eran la norma. Importaba porque creaba conexión. Los niños jugaban uno contra uno, en equipos o en torneos, aprendiendo trabajo en equipo, coordinación y deportividad en el proceso. La emoción de gritar ¡Gol! Tras un giro perfecto era inigualable. Aunque los videojuegos modernos han conquistado el mundo del entretenimiento futbolístico, el futbolín aún ocupa un lugar nostálgico en el corazón de muchos. Se ha convertido en un clásico de la cultura barística española y sigue prosperando en entornos recreativos. ¿Organizaron torneos con sus amigos con estas mesas clásicas? Háganoslo saber en los comentarios. Si creciste en España en los 70, probablemente recuerdes la bola loca. Este juguete caótico era en parte ejercicio de tobillos, en parte prueba de coordinación y 100% diversión física. La bola loca consistía en una pelota de plástico duro sujeta a una cuerda enrollada. Introducías un pie en la cuerda y balanceabas la pelota en círculo mientras saltabas por encima con el pie contrario. Conocida en otros lugares como Skip It o Skip Ball, se convirtió en un favorito de los patios de recreo en España durante los 70. Era importante porque animaba a los niños a moverse. En una época anterior a las pantallas y los mandos, juguetes como la bola loca fomentaban la actividad al aire libre, la resistencia y muchas risas, además de algún que otro moratón. A medida que el entretenimiento en casa y los videojuegos ganaban terreno en los 80, los juguetes físicos como este pasaron de moda. La preocupación por la seguridad en torno a las lesiones tampoco contribuyó a su longevidad. Aún así, muchos recuerdan la alegría y el dolor de piernas que proporcionaba. A continuación, un juego de ruedas que se convirtió en el mejor regalo de cumpleaños. Una bicicleta BH no era solo un juguete, era libertad sobre dos ruedas. En la España de los 70, recibir una bicicleta BH era un rito de paso que significaba que estabas listo para explorar tu barrio y tu independencia. Fabricadas por Beistegui Hermanos, BH, una empresa con sede en el País Vasco, estas bicicletas eran conocidas por ser robustas, coloridas y duraderas. Los modelos variaban desde elegantes modelos de carreras para niños mayores hasta versiones más pequeñas con cestas o rueditas para principiantes. Importaban porque ofrecían más que un simple transporte. Eran un símbolo de madurez, ya fuera para pasear por las plazas de la ciudad, recorrer los polvorientos caminos de los pueblos o competir con los amigos después del colegio. Una bicicleta BH significaba aventura, autonomía y aire fresco. Aunque todavía se fabrican hoy en día, el mercado está dominado por sistemas de cambios avanzados, opciones eléctricas y marcas importadas. Sin embargo, las bicicletas BH siguen siendo un recuerdo icónico para muchos y los modelos vintage son ahora artículos de coleccionista que evocan nostalgia con cada pedalada. Pequeñas, regordetas e increíblemente adorables, las muñecas barriguitas eran pequeños tesoros de alegría que conquistaron el corazón de los niños españoles en la década de 1970. Lanzada por Famosa como una compañera en miniatura de la popular muñeca Nancy, las barriguitas medían tan solo 15 centímetros. A pesar de su pequeño tamaño, venían con conjuntos de diseños intrincados, una amplia variedad de mini accesorios e incluso pequeños libros de cuentos ilustrados que aumentaban su encanto. Su importancia radicaba en que hacían que el juego imaginativo fuera portátil y accesible. Los niños podían meterlas en sus bolsillos, llevarlas al colegio o crear sets de juego completos con cunas, tronas, biberones y cochecitos, reflejando el mundo del cuidado de bebés en una adorable miniatura. Las barriguitas atrajeron a los niños amantes de contar historias y coleccionar, y despertaron un sinfín de oportunidades para el juego de roles. Aunque las muñecas de moda como Barbie ganaron dominio en el mercado, las barriguitas se mantuvieron fuertes con su distintivo atractivo. Desde entonces, Famosa los ha reeditado para coleccionistas y siguen siendo un favorito nostálgico para aquellos que crecieron con sus caras dulces y redondas y sus pequeños zapatos. Cinexin con películas de verdad. Ese eslogan se convirtió en una promesa mágica para los niños españoles en los años 70.
Cinexin trajo la magia del cine al hogar, todo sin necesidad de electricidad. Fabricado por la empresa española Exin, Cinexin era un pequeño proyector de manivela que reproducía cartuchos cortos de películas Super 8. Personajes clásicos como Popeye, Mickey Mouse y Tom y Jerry bailaban por las paredes del dormitorio con cada giro de la manivela. Importaba porque les daba a los niños su primera experiencia con películas, en sus términos. Controlaban la velocidad, el ritmo y el espectáculo en sí. No era solo mirar pasivamente, era participar. Con la llegada de los sistemas de video domésticos como VHS en los años 80, Cinexin perdió su ventaja tecnológica, pero su encanto permanece profundamente arraigado en la memoria de una generación. Ese suave zumbido de la manivela y el parpadeo de la luz significaban que la noche de cine estaba en tus manos. A continuación, volveremos a un juguete más sencillo, sin botones, sin pantallas, solo ritmo y coordinación. La comba no era solo un juguete. Era un juego, un canto y un ritual social en toda regla en los patios de las escuelas españolas de la década de 1970. Aunque de diseño sencillo, los juegos de saltar a la comba tenían una rica tradición cultural. Los niños se reunían en grupos, dos sujetando la comba y uno o más saltando por turnos en el centro. Lo que hacía especial a la comba eran sus pegadizas rimas y canciones, cada una con su correspondiente juego de pies o retos. Estas rutinas convertían el salto básico en una experiencia grupal llena de energía e imaginación. Era importante porque fomentaba el ritmo, la cooperación y la creatividad. Los niños inventaban versos, practicaban a diario y transmitían canciones de generación en generación. Era ejercicio, actuación y amistad, todo en uno. Aunque todavía se juega hoy en día, la comba ha quedado relegada a un segundo plano frente al entretenimiento en pantalla y los deportes organizados, pero su simplicidad y encanto siguen siendo inigualables. ¿Tienes alguna rima o canción favorita para saltar a la comba que aún recuerdes? Compártela con nosotros, nos encantaría escucharla. Para los niños amantes de la velocidad, las pistas de Scalextric eran el juguete definitivo. Estos sets de carreras de coches eléctricos de slot convertían los salones españoles en circuitos de alta velocidad llenos de emoción y competición. Desarrollado originalmente en el Reino Unido, Scalextric obtuvo la licencia y se distribuyó ampliamente en España durante la década de 1970, donde rápidamente se convirtió en un artículo codiciado. Las pistas eran modulares y personalizables, mientras que los coches, a menudo modelados a partir de vehículos reales de Fórmula 1, se controlaban mediante aceleradores manuales. Era importante porque ofrecía mucho más que entretenimiento. Scalextric enseñaba a los niños control, precisión y coordinación ojo-mano. También despertó el amor por los deportes de motor y la ingeniería en muchos, quienes posteriormente construirían o coleccionarían sus propios coches a escala. Aunque los sets eran propensos al desgaste y requerían un montaje cuidadoso, la emoción que ofrecían era inigualable. Con la creciente popularidad de los videojuegos, Scalextric perdió parte de su público. Aún así, sigue siendo un clásico querido, con una comunidad dedicada de aficionados que mantiene vivas las pistas de carreras. Un pulso firme era esencial para este juego tan estresante. El juego de la operación, la versión española del clásico juego de la operación, trajo una mezcla de tensión y risas a innumerables noches de juegos familiares. El escenario era familiar. Un paciente de plástico acostado en una mesa con dolencias extrañas, huesitos de la risa, costillas y más, esperando a ser extraído cuidadosamente con una pinza de metal. Al tocar los lados, sonaba el timbre, acompañado de una nariz roja parpadeante. Fin del juego. Importaba porque combinaba humor con precisión. No se trataba solo de ganar. Se trataba de mantener la calma, reírse de los errores y burlarse de los amigos por su falta de concentración, como la de un cirujano. Aunque las versiones digitales y parlantes llegaron más tarde, el modelo mecánico original aún conserva un poder nostálgico para quienes recuerdan la emoción de contener la respiración con cada movimiento. Se convirtió en un clásico en cumpleaños, eventos escolares y fiestas navideñas. ¿Ya sientes nostalgia? Porque el siguiente juguete era suave, tierno y, a menudo, hecho a mano por la abuela. En la década de 1970, antes de que los estantes se llenaran de juguetes de plástico producidos en masa, muchos niños españoles tenían un muñeco de trapo favorito. Una muñeca de trapo suave y hecha a mano, llena de personalidad y encanto. A menudo creadas por madres o abuelas, estas muñecas se cosían con retales de tela, se rellenaban de algodón o lana y se cosían con esmero.
Algunas tenían pelo de lana de colores, caras pintadas o bordadas a mano y ropa hecha con cariño que reflejaba la creatividad de su creadora. Incluso las versiones comerciales conservaban su esencia artesanal, ofreciendo una sensación de calidez e individualidad que los juguetes de plástico no podían replicar. Importaban porque eran personales. Cada muñeca de trapo era única, estaba llena de amor y a menudo se convertía en la primera confidente de un niño. Algo para abrazar, hablar o llevarse a la cama. A medida que la industria juguetera crecía y las muñecas sintéticas se volvían más dominantes, las muñecas de trapo fueron desapareciendo poco a poco de los pasillos de juguetes convencionales. Aún así, siguen siendo símbolos preciados de una época en la que los juguetes no eran simplemente cosas, sino tesoros hechos a mano transmitidos con afecto. En la década de 1970, no era raro ver grupos de niños españoles corriendo por las calles, recreando escenas de westerns o películas de guerra con pistolas de juguete de plástico en mano. Estas pistolas de juguete eran ruidosas, llamativas y protagonistas de innumerables aventuras vespertinas. La mayoría estaban inspiradas en revólveres vaqueros o pistolas de estilo militar, y venían con casquillos que producían una pequeña explosión y una nube de humo al dispararse. Combinadas con fundas de juguetes, sombreros y pañuelos improvisados, permitían a los niños convertirse en forajidos, sheriffs o valientes soldados, sacados de sus programas de televisión favoritos. Importaban porque reflejaban las influencias culturales de la época. Los spaghetti westerns, las películas de guerra y los dramas históricos eran un fenómeno generalizado, y los niños imitaban con naturalidad a sus héroes de la pantalla. Con el paso de las décadas, el cambio de perspectiva sobre las armas de juguete y las nuevas normas de seguridad hicieron que su popularidad disminuyera. Los anillos de casquillo se fueron eliminando y las réplicas de aspecto realista se vieron gravemente restringidas. Aún así, para muchos, estos revólveres de plástico siguen vinculados a vívidos recuerdos de juegos callejeros audaces e imaginativos. La carrera espacial cautivó la imaginación de todo el mundo, y la España de los años 70 no fue la excepción. Las naves espaciales de juguete, a menudo metálicas o detalladas maquetas de plástico, se convirtieron en imprescindibles para cualquier joven aspirante a astronauta. Impulsadas por la fascinación por los alunizajes, la rivalidad soviético-estadounidense y los éxitos de ciencia ficción, las jugueterías españolas ofrecían una gran variedad de cohetes, figuras de astronautas, ovnis y estaciones espaciales en miniatura. Algunos juguetes se iluminaban o emitían sonidos electrónicos, mientras que otros dependían del juego imaginativo para despegar. Importaban porque convertían el espacio exterior en un sueño alcanzable. Los niños imaginaban encuentros con extraterrestres, misiones en gravedad cero o pilotaje en solitario por las estrellas. No solo jugaban, sino que exploraban lo desconocido desde el suelo de sus habitaciones. Con la llegada de los 80, el interés por los juguetes espaciales disminuyó, superado por los videojuegos y las cambiantes tendencias del entretenimiento. Aún así, muchos ingenieros y aficionados a la ciencia ficción remontan su pasión a estos humildes orígenes. ¿Alguna vez has lanzado una misión desde el suelo de tu habitación? Háganoslo saber en los comentarios. Estamos entrando en la órbita final. A continuación, un juego de mesa que desafiará tu cerebro y tu paciencia. Palé fue la respuesta española al Monopoly. Un juego de mesa lleno de altas apuestas, malas operaciones e inevitables disputas familiares que convirtieron las salas de estar en feroces campos de batalla financieros durante la década de 1970. Aunque originalmente se lanzó décadas antes, Palé experimentó un gran resurgimiento en los hogares españoles a lo largo de la década de 1970. La mecánica de juego era familiar: comprar propiedades, cobrar alquileres, construir casas e intentar evitar la cárcel. Lo que distinguía a Palé era su inconfundible sabor español. Los nombres de las calles, la moneda y las ubicaciones estaban arraigados en la geografía nacional, lo que ofrecía a los jugadores una perspectiva local del capitalismo global. Importaba porque hacía accesibles ideas complejas como los bienes raíces, los ingresos y el riesgo a través del juego. Los niños aprendían a ahorrar, invertir y negociar, a menudo mientras discutían con sus hermanos o formaban equipo contra padres astutos. A medida que juegos de mesa globales como el Monopoly y el Risk se hicieron más accesibles, Palé perdió gradualmente cuota de mercado. Aún así, las ediciones antiguas siguen siendo apreciadas por los coleccionistas que recuerdan con cariño las discusiones sobre transacciones inmobiliarias, el conteo de dinero falso y la competencia por la propiedad de la Gran Vía. El cubo de Rubik se convirtió en una sensación mundial a finales de los 70,
y España lo recibió con los brazos abiertos, aunque cada vez con más frustración. Fue el juguete que retorció las mentes y desató la competencia en los patios de las escuelas de todo el país. Inventado en 1974 por el arquitecto húngaro Erno Rubik, el rompecabezas tardó algunos años en llegar a España, pero cuando lo hizo, se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Las jugueterías no podían mantener los estantes llenos, y niños y adultos pasaban horas intentando alinear las 6 caras de colores. Importaba porque introducía un tipo de juego diferente. El cubo no requería narración ni habilidad física. Exigía lógica, paciencia y reconocimiento de patrones. Para muchos fue el primer juguete inteligente que conocieron. Aunque la fiebre finalmente se calmó, el cubo de Rubik nunca desapareció. Sigue siendo un símbolo perdurable de inteligencia y perseverancia. Hoy en día sigue vivo a través de tutoriales en línea, competiciones de speedcubing y ediciones coleccionables, lo que demuestra que incluso en la era digital, los rompecabezas más simples todavía nos cautivan. Mikado, también conocido en España como el juego de los palillos chinos, era un juego tranquilo de concentración y precisión que llenaba de calma incluso las salas de juegos más agitadas. Las reglas eran sencillas: dejar caer un manojo de palitos finos de madera sobre una superficie plana y retirarlos uno a uno por turnos, sin mover los demás. Cada palito tenía un color o marca diferente, lo que le asignaba un valor único en puntos. El jugador con más puntos ganaba. Era importante porque fomentaba la concentración, la destreza y la estrategia. En una década llena de juegos ruidosos y físicos, Mikado ofrecía un desafío tranquilo. Solo requería una superficie plana, manos firmes y una mentalidad tranquila, lo que lo hacía ideal para días de lluvia, viajes o descansos en clase. Aunque en los últimos años se han popularizado los juegos más llamativos y digitales, la elegante simplicidad de Mikado sigue siendo atractiva. Pero los juguetes no siempre eran silenciosos. Algunos estaban diseñados para poner a prueba la fuerza, la velocidad y la coordinación a la vez. El pulso trajo la intensidad pura de una pulseada escolar a la sala de estar, transformando un clásico desafío de fuerza en una mecánica de reflejos y orgullo. El juego consistía en 2 brazos de plástico montados sobre una base robusta, cada uno conectado a asas que los jugadores sujetaban con ambas manos. Girando y empujando, los niños intentaban dominar a sus oponentes y golpear el brazo para ganar. Algunos jugaban limpio, otros usaban tácticas creativas. Era importante porque canalizaba la energía competitiva en un formato seguro y lúdico. La emoción de probar la fuerza, junto con la alegría de la rivalidad amistosa, convirtió a El Pulso en un éxito instantáneo en fiestas de cumpleaños, noches de juegos familiares y pijamadas. Con la aparición de los videojuegos y juguetes interactivos más complejos en la década de 1980, El Pulso fue perdiendo protagonismo, pero durante su apogeo, fue el juguete predilecto para demostrar quién era el más fuerte del grupo. Para muchos, esos brazos rojos de plástico aún evocan recuerdos de risas, determinación y dolor de muñecas. El tambor de juguete fue la banda sonora no oficial de muchos hogares españoles en la década de 1970. Un instrumento de pura alegría para los niños y una leve tortura para los padres de todo el mundo. Generalmente hechos de plástico colorido con parches finos de papel o goma, estos tambores eran ligeros, duraderos e incluían 2 baquetas de madera o plástico. A menudo formaban parte de conjuntos de instrumentos más grandes, acompañados de trompetas de jugué, maracas o xilófonos. Su importancia radicaba en que acercaba la música a la vida de los niños de la forma más accesible. Los niños se sentían como si estuvieran liderando desfiles, dando conciertos o marchando en batallas imaginarias. Fomentaba el ritmo, la coordinación y la confianza, incluso si el ruido era más caótico que melódico. A medida que la educación musical formal y las herramientas de sonido digitales se popularizaron, estos sencillos tambores fueron desapareciendo poco a poco de los pasillos de juguetes. Aún así, su valor nostálgico perdura, especialmente en videos caseros y álbumes de fotos familiares. ¿Alguna vez volviste locos a tus padres con uno de estos? ¿O tal vez organizaste tu propio concierto en el salón? Cuéntanoslo abajo. Antes de las tabletas, los teléfonos inteligentes o YouTube, los niños españoles viajaban por el mundo. O al menos eso creían, mirando a través de las mágicas lentes de un Viewmaster. Conocido localmente como el Projector Viewmaster, este juguete tipo binocular permitía a los niños explorar coloridas imágenes en 3D con solo mover una palanca. Equipado con carretes circulares, mostraba cuentos de hadas, dibujos animados, vida silvestre, monumentos históricos y destinos exóticos.
Cada clic daba vida a una nueva escena con ricos detalles estereoscópicos. Importaba porque convertía el aprendizaje en una aventura. Los niños no solo observaban, sino que experimentaban nuevos lugares e historias, a menudo por primera vez. Era un juguete, una enciclopedia y una máquina de sueños, todo en uno. A medida que los videojuegos y los sistemas de entretenimiento en el hogar se convirtieron en la nueva norma, el Viewmaster perdió su aire futurista. Aún así, ocupa un lugar especial en los corazones de quienes recuerdan las tardes pasando los carretes junto a una ventana soleada. Pero antes de terminar, saquemos un juguete que siempre terminaba, debajo del sofá. Pequeñas, coloridas e infinitamente coleccionables, las canicas, más conocidas como canicas, eran uno de los juegos de patio más sencillos, pero a la vez más queridos, en la España de los años 70. Casi todos los niños tenían una bolsa llena de ellas, cada una un mundo en miniatura de color y personalidad. Las canicas venían en todas las formas y acabados, algunas transparentes con colores vibrantes, otras opacas o desgastadas por innumerables juegos. Los niños jugaban usando agujeros de tierra excavados a mano, círculos de tiza del patio del colegio o tableros planos. Las reglas variaban según la ciudad, el colegio o incluso el grupo de amigos, pero algo se mantenía igual. Todos querían ganar las más bonitas. Importaban porque eran baratas, portátiles y profundamente sociales. Las canicas requerían poco más que espacio y un puñado de canicas para generar horas de juego competitivo. Los niños aprendían estrategia, coordinación y la emoción del riesgo, especialmente al apostar piezas valiosas. Aunque su popularidad disminuyó con el auge de los videojuegos y los deportes organizados, las canicas aún resuenan en los patios de los colegios, conservando su encanto atemporal y su sencilla alegría. Antes de que Play-Doh se convirtiera en la favorita mundial, los niños españoles moldeaban sus mundos con plastilina Joby, una arcilla de modelar suave y vibrante que convertía cualquier superficie plana en un jardín de esculturas en miniatura. Producida por la empresa española Joby, esta arcilla estaba disponible en docenas de colores y tenía una textura suave y única que facilitaba que las pequeñas manos la moldearan, estiraran y moldearan. A diferencia de muchas arcillas, no se secaba rápidamente, lo que permitía remodelar las creaciones una y otra vez. Era importante porque despertaba la creatividad sin límites. No había reglas, solo infinitas posibilidades. Los niños creaban animales, casas, monstruos, comida y letras, desarrollando la motricidad fina sin siquiera darse cuenta. Los profesores la usaban en las aulas para clases de arte y escritura. A los padres les encantaba que no fuera tóxica, lavable y duradera. El aroma de la arcilla Joby sigue siendo un viaje instantáneo a la infancia para muchos. A pesar de la creciente competencia de marcas internacionales, Joby nunca desapareció. Sigue vivo en escuelas, kits de arte y corazones nostálgicos de toda España. No importaba cuántos juguetes llegaran y se fueran, el osito de peluche siempre estaba ahí. Un compañero suave y mimoso que escuchaba cada secreto, se unía a cada siesta y nunca dejaba de sonreír. En la España de los 70, los osos de peluche venían en todos los tamaños y colores. Algunos eran hechos a mano o heredados de familia, mientras que otros se conseguían en carnavales o se regalaban en cumpleaños. Algunos tenían extremidades móviles, narices cosidas o cajas de música incorporadas que tocaban nanas, pero la mayoría eran sencillos, peluches, adorables y abrazables sin cesar. Importaban porque no eran solo juguetes. Los osos de peluche ofrecían consuelo emocional en un mundo lleno de ruido y cambio. Para muchos niños, fue su primer mejor amigo, el que siempre estaba ahí, incluso cuando todo lo demás parecía incierto. Aunque las tendencias de los juguetes evolucionaron, los osos de peluche nunca desaparecieron. Todavía se sientan en camas y estanterías, usados pero apreciados, y continúan regalándose a las nuevas generaciones. Una infancia sin un osito de peluche, para innumerables niños en España, era simplemente impensable. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la España de los años 70, llena de juguetes. ¿Cuáles les han traído recuerdos? Compartan sus favoritos y que siga la nostalgia. ¡Hasta la próxima!